Bien, los modelos de conteo eh, requieren de una variable de conteo, como su nombre lo indica. Es una variable, las variables de conteo son variables aleatorias que toman números enteros positivos y que cumplen con básicamente dos características. La primera característica es que no tienen de forma natural una cuota superior. Es decir, siempre son variables que cuando se hace un conteo con ellas, se puede llegar a un número mayor sin que exista una cuota que lo detenga. Eh, este, hay muchos ejemplos de eso, ahorita platicamos algunos de ellos. La segunda condición es que el valor cero tiene que ser posible u observable en algunos elementos de la muestra. Entonces, digamos que los modelos de conteo son aquellos que permiten que la variable dependiente y pueda tomar cualquier valor que esté incluido en 0, 1, 2, y no exista una cuota específica o un punto máximo al cual pueda llegar esta variable. Muchas de estas, muchas variables que conocemos cumplen con estas condiciones. Por ejemplo, el número de veces que un individuo que comete algún tipo de crimen es detenido al año. No tiene una cuota natural más allá de que, no sé, el número de días que tenga disponibles para poder ser detenido, probablemente sea una cuota, pero no es, digamos, una cuota asociada al proceso generador de las veces que puede ser detenido. El número de pacientes que acuden a una clínica, el número de cigarros que una persona fuma al día, el número de clientes que acuden a una tienda comercial, eh, son variables que pueden ser de conteo, son cosas que se pueden modelar. En el caso de la gente que hace economía macro, por ejemplo, el número de veces, el número de países que puede caer en default o que caen en default en algunas circunstancias, sobre todo en momentos de crisis, eh, el número de países que se adhieren a una política internacional, ese tipo de qué características explican que ocurra un evento o que un agente más se agrega a la condición. Son modelos también que son empleados mucho por actuarios porque miden o permiten cuantificar unidades de conteo adicionales durante el tiempo. Piénselo así, el número de personas o el número de accidentes que puede tener o el número de siniestros que puede tener una persona a lo largo del tiempo. O, visto de otra manera, visto como el tiempo de unidad de observaciones, el número de accidentes que ocurren a una hora determinada, a las 12 de la noche, a la 1, así sucesivamente. Bien, esas son variables de conteo. ¿Qué no son variables de conteo? El error más común que pueden encontrarse en las variables que no son de conteo son aquellas que sí tienen una cuota superior y que a lo mejor en un principio no lo estamos observando. Por ejemplo, la variable más común de conteo que no, que se puede asumir como, que algunos asumen como de conteo, pero que no es de conteo, es, por ejemplo, el número de hijos de familia que se gradúan de la universidad. Esa no es una variable de conteo porque está topada, tiene una cuota superior, y la cuota superior es el número de hijos que tuvo en un inicio de la familia. ¿Sí? Entonces, puede modelarse a lo mejor como un modelo de conteo, sí, pero no cumpliría con una de las propiedades de variable de conteo. Bien, ahora, dicho eso, entonces yo quiero ver solamente el día de hoy un solo modelo de conteo. Existen al menos dos tradicionales. Uno que es el modelo tipo Poisson, que es el que voy a ver hoy, y otro que es el modelo binomial negativo. Cualquiera de los dos modelos puede servir para problemas similares, incluso para el problema que voy a ver hoy podría servir. Sin embargo, el más común o el más tradicional de la literatura es el modelo Poisson. Entonces, el modelo Poisson es el que quiero ver el día. Entonces, es un modelo Poisson eh, para el cual voy a asumir algunas características de ejemplo. El modelo Poisson va a asumir que tengo una variable y, que es una variable dependiente,
y una variable x, que es son un conjunto de variables explicativas. De la misma manera en que lo he venido haciendo siempre, y variable dependiente, x, variable explicativa. Voy a asumir, además, que estoy interesado en una ecuación de regresión que esté dada por el valor esperado de la variable aleatoria condicional en que observo x, y que va a tomar una forma que voy a decir como mu de x. ¿Sí? Entonces, voy a decir que este valor esperado tiene alguna característica particular y voy a definir lo que va a decidir o lo que le va a dar forma al modelo Poisson es cómo es esta misma. Solamente para recordarlo, en un modelo lineal, el modelo clásico, el modelo lineal clásico, asume que el valor esperado de la variable aleatoria x o la ecuación de regresión es igual a una ecuación que es de este estilo, es x por beta, ¿sí? Una ecuación lineal. En el caso Poisson, voy a decir que la ecuación de regresión va a estar dada por una expresión de este estilo. Va a ser e elevado a la x por beta. ¿Sí? Son las dos diferencias significativas que me voy a encontrar en los modelos. Es un modelo Poisson tradicional y un modelo lineal clásico tradicional. Bien. Entonces, los modelos Poisson también se pueden resolver por un procedimiento de máxima verosimilitud. Entonces, necesito hacer una serie eh, de supuestos para poderlo implementar. Entonces, los supuestos del modelo son los siguientes. Pues vamos a decir los supuestos del modelo Poisson. El primero es la función de densidad. Entonces, vamos a decir que la función de densidad de y es una función que va a estar dada por una cosa de este estilo. Es f de y condicional en x, que algunas veces voy a poder escribir así como f de y condicional en x1, x2, así hasta xk, donde estoy asumiendo que entonces mi modelo tiene k variables explicativas. Entonces, la función de densidad de y es una función así, que va a estar definida por la siguiente estructura analítica. Va a ser f de y condicional en x, va a ser igual a e a la menos mu de x por mu de x, mu de x elevado a la y entre y factorial. Es una expresión Poisson simple, ¿sí? Nada más que la diferencia es que en lugar de lambda estoy ocupando mu, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, desde aquí ya estoy categorizando o haciendo una, una definición estadística diferente del modelo lineal clásico. En el modelo lineal clásico, solamente para recordarlo, si lo quisiéramos retomar, el modelo lineal clásico asumía que la función de densidad de y dado x era una expresión más o menos así, que decíamos, era una expresión dada por x, por beta, más épsilon. Entonces, cuando uno decía que tomamos el valor esperado de y condicional en x, claramente uno podía llegar a que esto era igual a x por beta, un modelo lineal. Ahora bien, retomando el problema de Poisson, entonces, en el caso de Poisson, dado que tengo que la función de densidad es de esta forma, entonces, ¿cómo será el valor esperado? ¿Cómo es el valor esperado de una ecuación de y dado x cuando la expresión es como la mostré anteriormente?
Bueno, eso es resolver el problema de la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De mi variable aleatoria y por la función de densidad de y condicional en x. ¿Sí? Es una variable aleatoria discreta. La diferencia de probablemente el caso continuo que teníamos anteriormente. Entonces, si se acuerdan ustedes de su curso de probabilidad, pueden que recordarán que cuando la función de densidad es una función Poisson, entonces el valor esperado siempre es lambda, le decíamos en este momento, pero en este caso es mu. Entonces, voy a obviar la suma y voy a decir que entonces el valor esperado de y dado x, cuando el modelo es un modelo Poisson, entonces eso es mu de x. Lo que, si ustedes se acuerdan de por ahí de sus textos, esto lo denominábamos lambda, o en realidad lambda es probablemente la notación más común utilizar. Y lambda, si se acuerdan, de cuando vieron este problema de Poisson en estadística, era que los modelos Poisson sirven para establecer un modelo teórico a situaciones en las que son problemas en los que se hacen conteos a lo largo del tiempo. Ese siempre es el ejemplo que se da en estadística. No obstante, no necesariamente tiene que ser a través del tiempo, puede ser en un momento dado, pero con este, eventos de conteo. Entonces, probablemente una de las cosas que tiene también el modelo Poisson, y es de las características más interesantes que tiene, es que si de verdad el modelo subyacente es un modelo Poisson, entonces la variable aleatoria del tipo Poisson tiene la característica que la varianza de, de la variable aleatoria tiene que ser igual a mu. Es decir, una variable aleatoria Poisson tiene una media igual a su varianza. Ese es uno, primer supuesto, entonces. El primer supuesto que voy a enunciar es el modelo, es un modelo Poisson, que tiene una función de densidad del tipo Poisson, por lo tanto, tiene un valor esperado igual a Poisson, es igual al parámetro de conteo del número promedio de eventos ocurridos, y que por lo tanto la varianza también es igual a ese parámetro. Profesor, ¿por qué los efectos de las variables explicativas tienen subíndice? O sea, ¿cada agente tiene diferentes variables? ¿O cada momento de la variable aleatoria? No, más bien es J, me estoy refiriendo. ¿A por qué tienen subíndices? ¿Cómo, a qué te refieres? ¿A que Porque la matriz X, el vector X tiene subíndice. Bueno, la matriz X tiene un subíndice y no, porque en este caso es la observación para cada individuo tiene su conjunto de datos explicativos. Es decir, para el individuo que mostró y igual a 0, por ejemplo, cuando el individuo dice que tuvo 0 eventos, tiene una serie de características asociadas a él, X, Y. A eso me estoy refiriendo. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, José. O te dejé igual, por favor. no, pues igual y a lo mejor al final, sí, para que Bueno, ok. mejor ya, No, bueno, a lo mejor ahorita sobre la marcha queda un poquitito más claro. sí, ¿Vale? mejor, No sí. me dices. Entonces, en general lo que estoy diciendo es una, este, es una, este, un modelo en el cual me permite establecer que suponiendo que el proceso es Poisson, entonces debería de cumplir estas características. Ahora, bien. Voy a asumir también dentro del supuesto 1, voy a asumir entonces, le voy a dar una forma particular a mu. Le voy a decir que mu de x va a ser igual a e a la x. Vamos, déjame borrar esto porque voy a seguir ya. Pues esto lo voy a dejar así, mu.
mu de x igual a e a la x por beta. Pues esa es la forma particular que le quiero dar al procedimiento. Donde mu va a ser igual al valor esperado de y condicional en x, le voy a quitar el suite subíndice y ahorita le voy a poner el subíndice y le explico por qué. En donde el valor esperado de esta cosa va a ser a mu de x, donde y puede tomar valores de 0, 1, hasta donde ustedes quieran. No está topado por el límite. Bien, el segundo supuesto es que voy a asumir que el vector x contiene k variables. Más aún, voy a decir que, ahora sí voy a utilizar notación, lo voy a ampliar, entonces voy a decir que existe un xy que se va a componer de esta manera. Va a ser, voy a asumir que siempre va a tener una constante, pues va a tener un 1, va a tener la variable para el individuo y, la variable 2, luego así me voy a ir hasta para el individuo yésimo la variable kx. Entonces, para cada individuo voy a observar que xy es de dimensión 1 por k. ¿Sí? Para cada individuo tengo un xy. Asimismo, voy a asumir que y es un valor observado para cada uno de los individuos, que puede tomar valores en este conjunto, en 0, 1, en realidad en los enteros positivos, incluido el 0. Voy a decir entonces que mi muestra va a ser una tupla formada por el vector xy con la variable aleatoria y, donde y va desde 1, 2 hasta n. Entonces, para cada uno de los individuos tengo estas observaciones. Bien. Entonces, dicho esto, el supuesto 2 lo puedo concluir diciendo que beta, que va a ser un vector de parámetros, puede ser estimado por máxima verosimilitud. Eso es lo que quiero decir en esto. Entonces, como es una colección, es una muestra tomada de la población, voy a asumir que siempre puedo estimar este procedimiento por verosimilitud, lo que quiere decir entonces, implícitamente, una de las cosas que implícita aquí es que n es muy grande. Acuérdense que eso quiere decir que siempre es más de 100 datos, más o menos más de 100 datos, es una buena muestra. Finalmente, el tercer supuesto que necesito para este modelo es que, dado que la varianza tiene que ser la varianza de y condicional, ahora sí voy a utilizar y condicional en xy, para cada uno de los individuos tiene que ser igual a mu de xy, porque es un modelo Poisson, en el cual la varianza es igual a la media. Es probablemente una de las pocas funciones que tiene esta característica. Entonces vamos a poder observar algunos eventos en los que puede existir un concepto que se dice sobre dispersión y subdispersión, y tiene que ver con esto. Voy a decir que para propósitos de estimación, la varianza de y condicional en xy va a tener una forma de este estilo. Sigma cuadrada, una constante, que va a estar multiplicando siempre al valor esperado de y condicional en xy. Donde sigma va a ser una constante que voy a asumir que sigma cuadrado siempre es positivo.
Pero pueden existir dos casos. El caso uno es cuando sigma sea mayor que uno, voy a decir que existe sobredispersión. Eso solo significa que si sigma cuadrado es mayor a uno, es decir, que me encuentro que el valor esperado, que la media es mayor que la varianza, entonces eh, los datos de conteo tienen una sobredispersión por encima de cómo se comportó el modelo Poisson. Es probable entonces que a lo mejor su modelo Poisson no necesariamente es un modelo de conteo de la forma Poisson, probablemente requiere otro tipo de conteo. Podría ser una binomial negativa, que es la otra función más común para hacer modelos de conteo. El segundo caso, y es el menos común de los casos, es cuando sigma cuadrado es menor a 1. En este caso, en realidad, se le dice que hay subdispersión. Cuando hay subdispersión, entonces tu modelo probablemente tiene muy poca variabilidad. Las implicaciones de estos dos casos solamente se observan en cómo son los coeficientes asociados a las pruebas estadísticas que vamos a ocupar. Es decir, van a observar errores estándar muy pequeños cuando pase este caso, o errores estándar muy grandes cuando pase esto. Entonces, cuando los errores estándar son muy pequeños, entonces es más probable que acepten una hipótesis, que rechacen una hipótesis nula. Cuando son más grandes, es muy probable que estén en situaciones de rechazar una hipótesis nula. Hipótesis nula asociada sobre todo a los parámetros. Tiene ese problema entonces. Digamos que esa es una de las cosas que tiene el modelo Poisson. La restricción de que la varianza sea igual a la media, como dije, es una restricción impuesta de forma como supuesto. Es como cuando en el modelo lineal asumimos que los errores estándar, o bien que el error de estimación es homocedástico y siempre decimos, bueno, a veces no es. Esa es una situación similar en el caso de los modelos de conteo. Bien, ahora, dicho los tres supuestos, ¿cómo se estima un modelo de conteo? Bien, un modelo de conteo se estima por un procedimiento de máxima verosimilitud, el cual requiere describir la función de verosimilitud que voy a definir como L de beta y que va a ser igual al producto desde i igual a 1 hasta n de la función de densidad para cada uno de los individuos en la muestra. Y dado que había yo dicho que la función de densidad era igual a una Poisson, entonces esto es el producto desde i igual a 1 hasta n de e a la menos mu de xy por mu de xy a la y sobre un y factorial. Bien, normalmente no resolvemos la expresión de esta manera. Normalmente siempre trabajamos con el logaritmo natural de la función de verosimilitud, lo cual sería igual a la suma desde igual a 1 hasta n de quién, de menos mu de xy más y de, perdón, no va a caber, más y del logaritmo natural de mu de xy menos una constante. Si tienes la constante, pues es el logaritmo del factorial de y. Pero como no depende, como ese factorial de y no depende de cuál sea el valor de beta, lo puedo expresar. Es una constante. Cuando maximice, en realidad eso no va a tener ningún efecto sobre el procedimiento. Entonces, el problema siempre como esto se resuelve maximizar sobre los parámetros beta, la función en la versión logarítmica.
La solución de este modelo siempre implica entonces encontrar las condiciones de primer orden igual a cero de resolver de la derivada parcial del logaritmo natural de beta sobre beta. Cuando igualamos a cero, entonces encontramos a nuestros amigos estimados. Digamos que el procedimiento se resuelve por un procedimiento de verosimilitud tradicional, el cual no tiene mayor complejidad al respecto. ¿Sí? Bueno, más allá de la de resolver la derivada y encontrar los valores beta, que normalmente se encuentran por un procedimiento por una solución numérica. En realidad es complejo resolverlo, ¿no? No tiene una forma cerrada. Si ustedes trabajan esa función de verosimilitud que sigue hacia atrás, probablemente la función que ustedes encuentren, bueno, asumiendo que mu es igual a e a la x por beta, asumiendo esto, van a encontrar que la forma cerrada de beta no es tan fácil de encontrar, requiere ahí unos pasos algebraicos. Por eso es lo más común es solucionarlo por un proceso numérico. Bien, entonces esa es la forma de encontrar los betas. Finalmente, la varianza de los parámetros, al igual que cualquier procedimiento de máxima verosimilitud, de los que he visto al menos yo, es la varianza de beta, el beta estimado, va a ser igual a quién? A menos el valor esperado de la matriz H, que le decimos a veces hessiano, de a la menos 1. Déjenme faltar un par de la menos 1. Donde H de beta es igual a quién? A la derivada segunda del logaritmo natural de la función de verosimilitud respecto de beta respuesta. ¿Sí? Una vez que resuelven esto, entonces tienen básicamente todos sus elementos para poder encontrar los parámetros beta y sus varianzas. Como dije cuando vi procedimientos de verosimilitud, la función de distribución que se genera para las pruebas de hipótesis asociadas a las estimaciones por verosimilitud son normales. ¿Sí? Entonces se van a hacer con normal. Ahorita habría que ver el ejemplo, lo recordamos. Bien. Ahora, déjenme borrar esto de acá y quiero terminar esta sección teórica, nada más con recordar que, al igual que todos los modelos que he visto hasta ahora no lineales, los parámetros beta no se interpretan de forma directa. Lo que se interpreta son los efectos marginales de cada una de las variables, asociada obviamente a cada uno de los parámetros beta. Entonces, igual que siempre va a haber dos casos. El caso 1 es cuando xj es continua. Voy a decir que el efecto marginal de esa variable j va a ser igual a la derivada parcial del valor esperado, condicional en x, condicional en x, con respecto de quién? De la variable xj. Y eso, si ustedes se acuerdan, es tomar la derivada de quién? De mu. Yo había dicho que mu de x con respecto de xj. Pero mu tiene una forma muy particular, que es la derivada de quién? De e a la xi por beta sobre la derivada de xj. Entonces, el efecto marginal, al final del día, el efecto marginal de j va a ser igual a e a la xi por beta multiplicada por el beta asociado a ese parámetro, a esa variable j. Entonces, acuérdense, siempre los efectos marginales son cuánta variación tiene en promedio
En promedio, la variable aleatoria de conteo va a tener un valor. Piénsalo así, el número de cigarrillos que se forman o que se fuma una persona al día. Vamos a pensarlo, 20. Entonces, en promedio, entonces cada efecto marginal va a tener eh, un valor que va a tener que ser evaluado en un valor X. Normalmente por default los efectos marginales que vamos a ver en el ejemplo se evalúan en el promedio, es decir, este X es el promedio. Pero ustedes los pueden evaluar sobre el valor que quieran. Pueden evaluarlos en valores muy iniciales de la muestra, por ejemplo, muy cercanos a cero, o en valores muy grandes de la muestra cuando están cercanos al máximo de eventos de conteo. Pues el efecto marginal siempre les permite observar variaciones de la variable, porque la variable tiene un efecto diferenciado a lo largo de la muestra. Por ejemplo, la edad es un factor que puede influir mucho en la cantidad de cigarrillos que fumas al día, dependiendo. Eh, entonces, tú puedes pensar que las personas más jóvenes probablemente tienen un efecto marginal menor en el número de cigarrillos que tienen, porque es la edad cuando empiezan a fumar. Cuando llegan a una mediana edad, probablemente es su como punto máximo en el que fuman, entonces la edad tiene un peso mayor, y al final de su vida probablemente tiene un efecto menor, porque el fumar, haber fumado, generó algunos padecimientos que probablemente implicaron el disminuir la cantidad de cigarrillos fumados o de plano dejar de fumar. Entonces, digamos que esa es una de las características de los modelos de conteo también, desde el punto de vista de los efectos marginales. En el caso de 2, habría un caso 2, en el caso de cuando XJ es discreta, bueno, en este caso voy a ver solamente dicotómica, discreta es muy parecido. Entonces el efecto marginal de una variable dicotómica va a estar dado por, cuando J es XJ es una variable dicotómica, va a ser igual el valor esperado de Y condicional en XY, dado que XJ es igual a 1, menos el valor esperado de Y dado XY, y dado que XJ es igual a 0, esto va a ser el efecto marginal. ¿Sí? ¿Dudas con esta parte teórica? Creo que no tiene mucho problema, Poisson. Es más o menos eh, amigable en ese sentido. ¿Sí? Si no hay dudas, quisiera ver la parte del ejemplo. Entonces, veamos un ejemplo de modelo Poisson. En GitHub deben de tener ya el siguiente notebook, que es en la carpeta, hay una carpeta que se llama modelos de conteo y tiene este notebook que se llama Poisson Regress. ¿Sí? Espero que lo descarguen y empezamos a trabajar. Deberían de poder ver este notebook. Bueno, déjenme compartir la pantalla. No, no. Deberían de poder ver este notebook. Bien, ya todos lo tienen descargado. Bueno, y la base de datos. La base de datos es esta, un DTA. Probablemente estos dos no lo necesitan. Por alguna razón los dejé ahí, pero no deberían estar. Bien, entonces empezaríamos a analizar. Bien, el ejemplo que quiero ver es un
ejemplo de el número de hijos que las mujeres tienen y cómo ciertas características pueden explicar. Entonces voy a empezar con la importación de algunas eh, bibliotecas. En este caso voy a ocupar las de siempre, Pandas, NumPy, Matplotlib para hacer unos gráficos. De StatModels voy a importar toda la librería de StatModels. Y de StatModels voy a imprimir esta summary call, que es la que me permite hacer un reporte combinado de variables. Y una función que apaga los warnings para que no aparezca en ocasiones, que aparecen algunos warnings que no, en realidad no tienen efecto sobre la estimación y son las. Entonces ejecuto esta línea primero, luego voy a leer la base de datos, y la base de datos tiene toda esta información. Eh, Toda esta información tiene, cada una de las variables es esto. Entonces, por ejemplo, la variable children, que está aquí, es el número de hijos vivos, que es la variable que quiero modelar, es el número de hijos que tienen mujeres en Botswana. Es un ejemplo de libro de texto, básicamente y lo quiero explicar en función de algunas variables, como por ejemplo la educación, años de educación, de la edad al cuadrado, si está casada o no, bueno, si alguna vez ha casado, y creo que si está en zona urbana o no. Básicamente por esas variables quiero hacer un modelo de conteo. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar, también voy a utilizar un modelo de regresión lineal simple para comparar los resultados, un poquitito para que vean esta idea que planteé al inicio, de cómo plantear dos ecuaciones de regresión, una en la que el valor esperado es el modelo lineal clásico y en que la otra, el valor esperado en realidad es una función exponencial, cómo difiere en el pronóstico de la estimación y cómo va a modificar un poquitito la idea que tenemos de el valor de la variable aleatoria. Bien, entonces voy a empezar con un análisis descriptivo, voy a seleccionar una serie de variables. Entonces, yo en realidad voy a trabajar con estas variables, que son el número de hijos que tienen las mujeres, los años de educación, la edad, edad en años, edad al cuadrado, si si está en zona urbana, si vive en un hogar con electricidad, si tiene televisión. Estas variables lo que hacen es un tipo de control por el ingreso. Es muy probable que la información originalmente no contenía información del ingreso, entonces uno tiene que hacer proxies de este tipo de variables. Y una de las proxies más comunes siempre es condiciones de infraestructura, en este caso del hogar, que puede ser la televisión, por decir algo. Un paper algo viejo donde ponen información. Hoy día probablemente tendríamos que ocupar otras variables adicionales a televisión para cuantificar o para clasificar los hogares por ingreso. Y la electricidad, al menos en África, debe de significar algún tipo de acceso a infraestructura urbana mínima o infraestructura en general mínima, ¿no? Hoy día probablemente tendremos que utilizar otras variables como acceso a drenaje o acceso a otros servicios para identificar qué tanta infraestructura tiene la localidad o el lugar donde viven las personas. Bien, entonces selecciono las variables, luego voy a localizar el valor máximo de hijos que tienen las mujeres, al menos en la base de datos, y el valor mínimo. Entonces, de acuerdo con eso, lo que tengo es que el número máximo de hijos son 13 y el número menor de hijos es 0. Entonces, entonces, como esta es la variable de conteo que me interesa, entonces me tengo que hacer las preguntas bueno, natural, las dos preguntas que están asociadas con una definición de una variable de conteo. Y les dije al inicio, uno se tiene que responder dos preguntas. La primera es la variable que quiero asumir como de conteo, ¿tiene una cuota superior, una cuota natural superior? Y me tengo que responder si sí o no. En realidad creo que el número de hijos no tendría una cuota natural superior, salvo por las mismas restricciones de la edad de las mujeres, pero fuera de eso no hay una cuota natural que limite el número de hijos. ¿Sí?
La otra característica que me tengo que preguntar es si el cero existe o es un cero que es posible dentro de mi muestra. Y sí, en efecto, lo que encuentro es que hay al menos alguien que tiene cero. ¿Sí? El cero no es un valor que no esté incluido. Entonces varía, cuando ustedes analizan variables de conteo y encuentran que el cero no está dentro de la muestra, yo pueden concluir que no es una variable de conteo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un pequeño plot del histograma. Entonces yo necesitaba el número máximo porque lo que hago es hacer un histograma y forzar que el histograma tenga exactamente el número de barras como observaciones tengo en la muestra. Entonces yo sé que la muestra va desde 0 hasta 13, entonces lo que voy a hacer es un histograma de mi sección de variables que fue fértil de F, y voy a elegir la variable de número de hijos, y le digo que quiero que divida el histograma en 13 barras. ¿Sí? Y estas son variables por default que esté normalizado, y está bien, no tengo problema con eso, y que el tipo de gráfico sea una barra. Luego le voy a poner títulos, le voy a poner un título al eje de las 10 y un título a la gráfica, y voy a mostrar la gráfica. Bien, entonces, este es digamos, el histograma. Entonces, el 0 es un valor sumamente frecuente, luego baja 1, bueno, en realidad son 14 categorías, ahora que lo pienso, estoy contando el 0, entonces, ahí está, son 14 categorías. Entonces, el número de hijos 0 está aquí, luego 1, luego 2, así me voy hasta el número de hijos, como va disminuyendo a lo largo de el número de hijos que van teniendo las mujeres. Entonces, el valor más común es tener 0. Más o menos aquí está, ustedes ven aquí en el eje de las X está la frecuencia, el eje de las Y, perdón, está la frecuencia. Entonces, más o menos, tener 0 hijos debe de ser como por ahí del 30% de la muestra. ¿Sí? Pues buena pregunta. No entendí la pregunta, pero ¿me la puedes reformular, por favor? Bien, entonces el número de la variable, normalmente ustedes cuando analicen variables de conteo van a tener esta forma de curva siempre, muy comunes. Ahora vamos a ver algunos scatter plots para ver cómo son la relación entre al menos dos variables que podrían ser de interés general, digámoslo, cuando uno hace una exploración de los datos. La primera es cómo se relaciona el número de hijos con la edad y cómo se relaciona el número de hijos con la educación. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear dos variables. Mi variable X va a ser la edad y mi variable Y va a ser el número de hijos. Voy a crear un scatter plot que va a ser un scatter que va a ser, va a tomar los valores X y los valores Y. Va a tener un marcador que va a ser una de estos marcadores tradicionales de bolita. Y va a tener el siguiente título. Va a ser relación entre el número de hijos y la edad de la madre y la edad en años y el número de hijos. Entonces, y luego muestro el scatter plot y el scatter plot se ve de esta manera. ¿Sí? Bueno, creo que ya formulaste tu pregunta, Tania. Sí, en la clase de GitHub, si quieren, voy rapidísimo. Si ahí no lo puedo localizar. El Git es modelos no lineales. Modelos no lineales. Y dentro de modelos no lineales, modelo de conteo. Y por favor utilicen este. Este de acá, como les dije, no lo debería haber subido. Por ahí se me fue. Pero este sí. Y la base de datos. Bien. Ahora,
Este es un scatterplot en el que, bueno, pasa lo más o menos, la que genera, nos puede generar la intuición, que las mujeres más jóvenes tienen menos hijos, lo cual suena normal, ¿no? Entre más jóvenes, probablemente el número de hijos es menor, menos posibilidades de tener hijos, y entre más grandes sean, más hijos tienen, ¿sí? Pero no obstante, no hay una condición que nos diga que, por ejemplo, no hay casos en que cero hijos está a lo largo de, de toda la muestra. Es decir, me encuentro mujeres probablemente de todas las edades, excepto por este hueco que está aquí, en las que la condición de tener cero hijos es posible. Entonces es como un doble check de ver si alguna de las variables que estoy analizando y que probablemente serían de mi interés muestran que la posibilidad de tomar el valor cero es algo que es observable a lo largo de toda la muestra. Probablemente una mala variable para un modelo de conteo podría ser aquella que conforme va incrementándose pierde la posibilidad de tomar un valor cero. Es decir, si yo hubiera visto que conforme la edad se va incrementando, hay una edad a partir de la cual el valor cero ya no es posible estas, para edades superiores, es decir, si ya no hay valores para edades 25, 30, 35, ya no hay valores cero, entonces muy probablemente mi variable de conteo no estaría bien explicada por dicha variable explicativa. Entonces, son de las cosas que a veces tienen que revisar con mucho cuidado. Bien, voy a agregar otra variable para un scatter plot. Mi siguiente variable es la educación. La educación es una variable que se vería de esta manera. Y entonces tiene el efecto contrario a la edad. Entonces, a mayor años de educación, se ve disminuido el número de hijos. ¿Sí? No obstante, también el valor cero es posible a lo largo de los diferentes años de educación. Entonces, por ejemplo, mujeres con casi, 20, casi 19 años probablemente es el valor que está aquí. 19 años de educación tienen cero hijos. ¿Sí? Entonces, digamos que también es como un doble check también para esta otra variable. Digamos que de los hallazgos más relevantes es esta cosa que más o menos pensaríamos que es intuitiva, que es uno, que a mayor edad más número de hijos, a mayor educación también un menor número de hijos. Bien, vamos a hacer la estimación entonces. Para la estimación voy a definir dos variables. Mi variable y va a ser el número de hijos. Nada más déjenme regresar por aquí. Hay una cosa que no les explique previamente. Así, este de acá, este drop que está aquí es un drop NA. Nada más lo que hice fue que todas estas variables que están aquí, lo que le estoy diciendo al software es que quite los NA que existan en alguna de estas variables y pierdo como 3 observaciones. Entonces, nada más para que lo tengan ahí en la radar. Bien, ahora voy a realizar la estimación. Pues mi variable y es esta, mi variable x es esta. Le agrego una constante y está. Ahora, primero que voy a hacer es un modelo OLS tradicional, porque algunos de ustedes probablemente podrían pensar que es viable, que a pesar de que es una variable de conteo y que es discreta, va desde 0 hasta tener 13 hijos, algunos pueden decir, bueno, puedo utilizar algún tipo de estimación lineal y entonces pronosticar el número de hijos que tiene una mujer y si el pronóstico me sale algún número alguna fracción, puedo aproximarlo como al valor más cercano, ¿no? Si me sale que en promedio el número de hijos estimados con mi regresión me sale 2.7, puedo pensar que entonces en promedio las mujeres tienen 3 hijos, lo cual no suena tan mal. O sea, probablemente alguno de ustedes quisiera hacer una regresión lineal en lugar de hacer un modelo de conteo. Lo que quiero hacer aquí es comparar esas dos situaciones. Entonces, el modelo lineal voy a utilizar un OLS, entonces el OLS está en la librería StatModel. OLS necesita una variable y una variable x, lo voy a guardar en este objeto. Luego a ese objeto le voy a decir que lo estime o lo ajuste.
lo guardo en este nuevo objeto y luego imprimo el resultado. Entonces lo que me encuentro es que estoy trabajando con 4.358 observaciones, una muestra grande. Y estos son algunas de los efectos que tienen las variables. Y yo supusiera que el modelo es lineal. Si el modelo es lineal, entonces, por ejemplo, lo que yo podría decir es que a una variación de un año de educación disminuye el número de hijos en, digamos, 0, en 6, en punto 6. Sí, en 6, en punto 0,6 el número de hijos. La edad está correlacionada de forma positiva con el número de hijos, entonces digamos que este es digamos, el trade-off entre educación y número de hijos, son signos contrarios, algo que esperaríamos dada la correlación que observamos en los scatter todos los parámetros todos los estimadores, perdón, son estadísticamente significativos, tienen un p-value menor a 0.05. Luego, la edad al cuadrado tiene un signo negativo, lo cual quiere decir que en nuestra curva, en efecto, hay las mujeres muy jóvenes tienen hijos, pero hay una edad máxima a partir de la cual ese número de hijos puede decaer, lo cual es probablemente natural. Las mujeres de mayor edad pueden tener menos hijos por una condición natural. Bien, este es un modelo lineal, sencillo. Ahora, ¿qué pasa si estimo el modelo Poisson? Bueno, el modelo Poisson igual, voy a utilizar también de la librería StatModel, voy a utilizar una función Poisson y le voy a aplicar a la variable y a la variable x, lo voy a guardar en este objeto, luego a ese objeto le voy a decir que lo ajuste y que lo guarde en este nuevo objeto e imprimo los resultados. Y esta es mi estimación del modelo Poisson. ¿Sí? Ahora, voy a comparar los dos modelos. Para compararlos voy a utilizar una función que ya venía utilizando anteriormente, que lo que hace es que acopla los resultados y los muestra en una sola tabla. Entonces la función es el summary call. Lo que va a hacer es lo siguiente, le voy a decir que hay un objeto que se llama resultados y quiero que acomode junto los resultados de OLS y de la Poisson, que todos los números me los muestre con 2 decimales, que ponga estrellitas para marcar los significativos, y que ponga como títulos de los nombres de los modelos. El primero se va a llamar modelo OLS y el segundo modelo Poisson. Y los regresores son los siguientes y quiero que me los muestren en el siguiente orden. Una constante, educación, edad al cuadrado, si alguna vez se casó, si está en zona urbana, electricidad o si tiene televisión. Y el título de la tabla va a ser este. Es un comparativo entre OLS y Poisson. Y imprimo la tabla. Entonces, mis resultados son estos. Entonces, noten esto. En primero, el valor de la constante cambia significativamente, lo cual suena natural porque en un caso el modelo es lineal, que es como es, pero en este caso el modelo Poisson es E a la X por beta, entonces la constante tiene que cambiar, lo cual suena normal. Entonces, vamos a ver, noten que, como les dije, el modelo Poisson no se puede interpretar directamente en sus estimadores, se tienen que depender en efectos marginales, pero lo que sí podemos hacer aquí es analizar cómo se ven las correlaciones, si es que cambian las correlaciones por haber utilizado un modelo u otro. Por ejemplo, la educación, en efecto, está correlacionada negativamente con el número de hijos, la edad también, la edad al cuadrado también tiene la misma forma, si se casó o no también, todas las variables de hecho guardan los mismos signos, entonces la correlación se mantiene, bajo un modelo Poisson o bajo un modelo lineal. Lo que voy a hacer ahora es entonces estimar cuál es el valor promedio que cada uno de los modelos me arrojaría. Es decir, lo que quiero hacer es que me diga cuánto es el número de hijos promedio que dice que predice un modelo lineal y cuánto es el número de hijos promedio que predice un modelo Poisson. Para eso voy a crear una matriz X, voy a hacer mis predicciones en la media, entonces voy a tomar toda la información de la muestra, voy a calcular mi predicción para los valores promedio, pues para la media,
quiero que tome todas estas variables, que les calcule la media y con este punto T las estoy transponiendo. Porque si lo calculara así, me lo mostraría como una columna. Con este T lo estoy volteando para que me lo muestre como una fila. Y luego lo guardo en este objeto. Y luego a este objeto le voy a agregar una columna que va a ser la constante, que va a tener, como es un vector nada más, entonces solo le agrego un valor 1. Y luego los reordeno y le digo que los tenga de esta manera: constante, educación, edad y todas las demás. Y ahora sí hago predicción. Entonces mi modelo LS dice que si tomara yo los valores promedios de toda la muestra, ese modelo lineal predice que en promedio las mujeres tienen 2.26 hijos. Ahora, ¿qué pasa si tomo un modelo Poisson? Si tomo un modelo Poisson, lo que dice es que en promedio las mujeres tienen, una mujer con características promedio tiene 1.5 hijos. ¿Vale? Entonces sí hay una diferencia significativa entre ocupar uno u otro. Se prefieren los modelos de conteo porque en principio yo sé que esta es una variable discreta, no es una variable continua. Eso podría en principio ya permitirme rechazar el ocupar uno LS tradicional. No obstante, si lo ocupara, lo puedo comparar con un modelo Poisson y ver cuál es el que me genera una mejor estimación. Yo creo que esta estimación Poisson podría ser más exacta. Si regresamos al, al histograma que está aquí arriba, en efecto lo que vemos es que mucha de la información de la muestra está capturada en esta región. Les decía yo que en 0 casi está el 30% de la muestra, en 1 probablemente está casi el 22, o sea, aquí ya casi acumulamos 50% de la muestra, y por lo tanto era de esperar que el promedio nos saliera acá, muy cercano al 1 punto y algo, como nos predice Poisson. Poisson predice que el número promedio de hijos es 1.5 y el modelo lineal dice que es 2.26. Entonces, por un lado, el modelo Poisson dice que el número promedio de hijos está por aquí, el modelo lineal dice que está por aquí, lo cual suena que el modelo lineal sobreestima el número de hijos promedio y el modelo Poisson probablemente lo estima de forma más certera. Bien. Ahora veamos los efectos marginales. Los efectos marginales los voy a calcular con esta función que está aquí. Entonces los efectos marginales es con esta función que ya había utilizado antes, que es get margin effect. La ejecuto y lo que tengo es esto. Entonces ya tengo el efecto marginal de cada una de las variables. Esto ya lo puedo interpretar en términos más o menos porcentuales. Entonces lo que yo digo es esto: es una variación de un año, la edad de las mujeres, incrementa en 4.9% la probabilidad de tener un hijo adicional. Ahora bien, perdón, disminuye en 4.9% la educación, disminuye en 4.9% la probabilidad de tener hijos. Y la edad por sí misma, vean el tamaño del efecto de la edad. O sea, si ustedes se dan cuenta, la estimación, solamente en términos simples, la estimación, digámoslo, Poisson, la que está aquí arriba, me dice que la edad tiene un efecto alto, ¿sí? O sea, el factor, uno de los factores que probablemente más contribuye a tener hijos es la edad, como aquí está la dummy de estar casada, o haber sido casado en algún momento, son de las cosas que más contribuyen a tener hijos. Pero digamos que en términos relativos respecto de la educación, sí existe una diferencia grande, pero estamos hablando de 0.02 y 0.033. Cuando lo veo en efectos marginales, los valores se disparan significativamente. La educación contribuye, sí, pero muy poco. Pero la edad contribuye muchísimo a tener hijos. Y como el estar casada también, ¿sí? Entonces, los efectos marginales al menos nos hablan del impacto que tiene cada una de esas variables en el incremento de una unidad de hijos. Entonces, la probabilidad de tener un hijo más
conforme se incrementa un año de edad, es 76%. Entonces, es altísimo, altísimo. ¿Sí? Bien, muchachos. Este es el ejemplo paso. ¿Dudas con esto? Vale. Entonces, bien, si no hay dudas, en este momento le quiero parar al tema de la clase.